En tus sueños más salvajes no hay muchos sueños en este capítulo, y solo uno corto. También quiero centrarme en cómo Jaune se desenvuelve en el mundo real y en cómo va cambiando debido a su semblante y a medida que aprende más sobre las personas que lo rodean. Capítulo 9. Habían pasado un par de días y Pirra todavía no había aprovechado ninguna de las 100 oportunidades que tenía para invitarlo al baile. Sus incursiones nocturnas en los sueños habían sido bastante tranquilas últimamente. Había estado en los sueños de personas que no conocía y había hecho todo lo posible por mantenerse al margen y no interferir demasiado, y como resultado se había despertado con reservas de aura saludables. El Dr. Oblek estaba contento con el progreso, pero Jaune personalmente pensaba que no estaba más cerca de aprender a activarlo o desactivarlo a voluntad. Desde entonces, había vuelto a aparecer en los sueños de Amber, un sueño en el que él y ella pasaban un rato juntos en una especie de posada rural. No había pasado nada extraño. Aparecieron, comieron, hablaron y alquilaron 2 habitaciones diferentes y él se había despertado al mismo tiempo que se quedó dormido en el sueño. Todavía no estaba seguro de por qué los sueños de los demás eran pesadillas, pero los de ella eran perfectamente normales. A menos que tuviera una ansiedad social peor que la de Ruby y la idea de cenar con un hombre fuera suficiente para considerarse una pesadilla. De alguna manera, lo dudaba. Después de varios días de hacer insinuaciones sobre el baile, incluso quejarse con Nora, en presencia de Pirra, de que no creía que nadie quisiera ir al baile con él, estaba empezando a preguntarse si no había malinterpretado por completo los sentimientos de Pirra. La forma en que ella seguía sonriendo cuando él expresaba su preocupación por las probabilidades de tener una cita. La forma en que respondía diciendo que ella tampoco tenía una, pero luego no mostraba ningún interés en que solucionaran ese problema juntos. Había llegado al punto en el que realmente se sentía incómodo al mencionarlo porque le preocupaba que Nora lo hubiera descubierto y se sentía mal por él. Ciertamente ella estaba lanzando suficientes miradas a Pirra como para implicar cierto grado de irritación, y él no quería que Nora se enojara con Pirra o la presionara para hacer algo que no quería. Entonces, se detuvo. La idea de Oblek había sido solo esa y ni siquiera había estado en el sueño de Pirra, por lo que había una buena posibilidad de que estuviera equivocado. Pirra tampoco había reaccionado a eso. No hubo una respuesta negativa ni positiva a que dejara de hablar sobre el baile. En cambio, simplemente siguieron con su vida normal, hablando, siendo amigos y ella lo llevaba al techo todas las noches para un entrenamiento individual. Cuando los transferidos comenzaron a acumularse en Beacon, dejó de preocuparse por eso y comenzó a preocuparse por la repentina incorporación de tantos otros sueños en los que caer. Quería estar preparado para eso y Oblek estaba ocupado, así que decidió pasar las tardes, entre clases y entrenamientos con Pirra, en la biblioteca de Beacon, donde podía repasar libros de psicología. No siempre trataban sobre los sueños, pero sí muchas teorías sobre el funcionamiento de la mente, que al menos estaban relacionadas de alguna manera. Fue allí donde Blake lo encontró. La Fauna, miembro del equipo Ruby, aunque no lo habrías notado con su arco puesto, lo miró de forma extraña desde el estrecho hueco que había encontrado para leer con un libro apoyado en su rodilla. Ella también tenía uno, aunque estaba seguro por la portada de que no era algo que la escuela almacenaría jamás en su biblioteca. Parece una lectura pesada, dijo Blake, notando el grueso tomo en su regazo. Sí, estoy intentando ampliar mis horizontes. ¿Vienes a leer? Para eso existe una biblioteca. Arbear. Jaune puso los ojos en blanco ante la estúpida respuesta a una estúpida pregunta. Se sorprendió un poco cuando Blake llegó y se sentó a su lado, pero de todos modos no era como si hubiera muchos asientos y mesas disponibles. Más estudiantes significaba más gente peleando por el espacio. Blake parecía contento de leer en silencio, así que se encogió de hombros y regresó a su palco, sin molestarse en hablar en absoluto. Supuso que ese sería el final. Blake nunca había sido el miembro más sociable del equipo Ruby y no creía que ella alguna vez hubiera buscado a un miembro de su equipo solo para charlar. Distorsiones paratáxicas, dijo Blake mientras leía su página. ¿De verdad estás leyendo eso? Nunca había oído hablar de algo así antes. No se dijo nada, pero se insinuó sutilmente que ella tampoco creía que él lo hubiera hecho.
Supuso que tenía razón. Nunca había sido un gran aficionado a los libros, y esto habría estado muy fuera de su interés si no fuera por su situación actual. El hecho de que la gente lo absorbiera sin querer le había dado una buena razón para empezar a interesarse por la psicología. Una distorsión paratáxica es cuando ves a alguien de una manera que no es debido a suposiciones o preconcepciones de tu parte. Es como cuando la gente asume que Pirra es arrogante y presumida debido a su fama, o cuando yo vi a Weiss como un ángel perfecto porque tenía sentimientos por ella. Tenía. Sí, admitió, pero estoy tratando con ellos. Al leer esto, supongo que tiene sentido. Entender por qué te enamoraste de ella te permite lidiar con los sentimientos y hacerlos menos mágicos. Blake se equivocó en las razones, pero no era una mala suposición y la aceptó. ¿En qué se diferencia de los estereotipos? El ejemplo de Pirra podría ser simplemente gente que asume cosas basándose en estereotipos. Es una parte de la teoría, explicó Jaune. Aquí se dice que todo el mundo utiliza estereotipos como parte de su vida normal. El cerebro humano no puede funcionar sin estereotipos en algún grado. Blake levantó una ceja. ¿En serio? Claro. Piensa en ti mismo. Blake Belladonna es una persona complicada con 17 años de experiencia en la vida. No hay forma de que alguien pueda conocerte bien cuando te conoce porque no pueden procesar todo lo que te hace ser quien eres. En cambio, la gente se hace una idea de ti y basa su opinión sobre ti en estereotipos. La chica tranquila que leí probablemente es una intelectual, una cazadora que se lanza al peligro. Una estudiante que probablemente es mala con el dinero. No soy todas esas cosas. Y Yang no es una cabeza hueca a la que le gusta salir de fiesta y nunca hace los deberes, pero así es como la gente la estereotipará al principio. Apuesto a que tú también lo hiciste. Se dio cuenta de que ella miraba hacia otro lado y se rió entre dientes. Lo sabía. No te preocupes, es normal. La idea es que estereotipas al principio, pero luego llegas a conocer a alguien a medida que pasas tiempo con él. Te acercas a la gente que te rodea de inmediato, pero todos los demás, personas a las que no necesitas conocer más a fondo, siguen siendo juzgadas por estereotipos. El padre de Weiss, por ejemplo. Lo odias probablemente por buenas razones, pero en el fondo sabes que hay más en él que un hombre codicioso con malas prácticas comerciales. Supongo. Parecía que le dolía admitirlo. Bien, digamos que creo en todo eso. ¿En qué se diferencia una cosa paratáxica? Una distorsión paratáxica, recitó Jaune. Es diferente, en primer lugar, porque es una distorsión, lo que significa que está mal y cada vez está más mal. La estás haciendo mal y distorsionándola. También se basa más en fantasías internas que en hechos reales. Tus sentimientos por el padre de Weiss probablemente no sean una distorsión, por ejemplo, porque sabes a ciencia cierta que él hace esas cosas. Blake asintió en señal de aceptación. Mientras que alguien que odia a Pirra y dice que es una perra arrogante porque está celoso de ella sería una distorsión porque no se basa en la realidad sino en sus propios sentimientos. Están dejando que sus propios sentimientos negativos deformen lo que ella es porque les hace más fácil justificar su desagrado. De lo contrario, se sentirían mal por sentirse así. Ya veo, Blake asintió con la cabeza lentamente. Entonces, en tu ejemplo con Weiss la veías perfecta no por nada que ella dijera o hiciera, sino porque fantaseabas con esa imagen ideal de ella en tu cabeza y seguías sintiendo esa sensación. Exactamente. Y la imagen que tenía de Weiss se fue desviando cada vez más de la realidad. Pero ese es solo un ejemplo. Y no siempre es malo. Hay teorías que sostienen que las distorsiones pueden ser útiles como mecanismos de defensa, o incluso para permitir que las personas permanezcan juntas cuando, de lo contrario, probablemente se separarían. Un cierto grado de distorsión está bien si te permite ignorar los defectos de un ser querido porque lo amas, por ejemplo. De lo contrario, solo podríamos quedarnos con personas que son literalmente 100% perfectas para nosotros. ¿No son los mecanismos de defensa algo malo? Normalmente se los considera así, pero no siempre. El cerebro recibe muchos impactos y, a veces, necesitas esos mecanismos para ayudarte a procesar o lidiar con el trauma, el dolor o los estímulos negativos. Sin embargo, pueden empeorar.
Por lo general, es entonces cuando comienzas a depender de ellos en lugar de intentar mejorar. Supongo que el ejemplo sería si te hubieras negado a aceptar las disculpas de Weiss y simplemente hubieras seguido llamándola racista porque creer que lo era te hacía sentir mejor con tus propios problemas. Interesante. Blake no pareció ofendido, probablemente porque había dejado en claro que pensaba que ella ya había superado ese problema. No sabía que te interesara tanto la psicología. Ah, bueno, no podía explicarlo de una manera satisfactoria, ¿verdad? Todo esto era completamente inútil para él normalmente, pero lo estaba ayudando a entender su semblante. Al leer esto, se dio cuenta de que la pesadilla de Weiss bien podría haber sido una distorsión paratáxica con respecto a su padre. Probablemente él nunca había dicho esas cosas, o al menos no de esas maneras, pero ella lo distorsionó en su cabeza y le transfirió esos pensamientos y sentimientos porque eran representaciones de sus propios pensamientos y miedos. En realidad, Weiss bien podría haberse ganado por completo su carrera como cantante por sí sola. En realidad, su padre podría no haber tenido que hacer mucho en absoluto. Pero si la gente pudiera ver siempre la realidad, entonces cosas como la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental no existirían. Debe haber sido un punto polémico en la mente de Weiss que se preguntara, en el fondo, cuánto de sus logros eran suyos y cuánto se debían al nepotismo. Después de todo, todos querrían estar del lado bueno del hombre más rico de Remnant, y era bien sabido que los hijos de padres más ricos tendían a conseguir trabajos de actuación mucho más fácilmente que los de otros orígenes. La pregunta más importante era cómo podía ayudarle y si debía hacerlo. Las dudas y los problemas de Weiss eran los suyos, y si quería compartirlos con un terapeuta, genial, pero él no debería venir y sacarlos a la luz solo por un sueño. Podría ser que ella estuviera totalmente de acuerdo con todo y que ese sueño solo surgiera porque salió a la luz por el asunto de Blake. Él podría empeorar las cosas si se metía de lleno en ello. También fue una llamada de atención para él mismo porque, le gustara admitirlo o no, también había metido a todas las personas que conocía en pequeñas cajas convenientes. Había etiquetado a Jan como una chica fiestera infaliblemente valiente sin problemas reales ni problemas reales, sin considerar ni una sola vez su pasado o cómo tuvo que crecer rápido para cuidar de Ruby. Había asumido que Nora era inquebrantablemente feliz todo el tiempo, incapaz incluso de sentirse infeliz, y sin embargo había visto que tenía pesadillas en las que estaba rodeada de Grimm en una batalla imposible. Blake, Weiss, Ruby, todos ellos. Había creado imágenes de ellos en su cabeza que no coincidían con quienes eran realmente, y había dejado que sus propias inseguridades y dudas distorsionaran esas imágenes para sentirse mejor o excusar sus acciones. Desde que los había visto de una manera más profunda e íntima, sin su consentimiento, nada menos, se había dado cuenta de lo matizados que eran todos, y esas distorsiones paratáxicas que había creado de ellos en su cabeza se estaban desmoronando. Era algo bueno, pero todavía lo hacía sentir mal por haberlos formado en primer lugar, y se preguntó si lo había hecho como una forma de menospreciarlos para sentirse mejor. No era tan diferente de cómo Cardin menospreciaba a los faunos, o le gustaba golpear a los demás, para sentirse fuerte. Incluso eso probablemente era para compensar alguna percepción de debilidad personal o sensación de impotencia que Cardin albergaba en lo más profundo. Hombre, esta cuestión psicológica se le estaba subiendo directamente a la cabeza. ¿Amarillo? Preguntó Blake. ¿Eh? Oh, lo siento. He estado muy perdida en mis pensamientos últimamente. Esto es algo muy pesado. Blake tarareó, miró el libro y luego lo miró a él. Había algo extraño en sus ojos. ¿Estás bien? ¿Qué? Hasta Weiss admite que te has vuelto mucho más maduro últimamente. Me preguntaba si eso no era porque estabas, bueno. Los ojos se posaron en el libro una vez más y luego se encontraron con los suyos. Si no estuvieras lidiando con algo con lo que te sintieras incómodo. A Jaune se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Blake se había dado cuenta. Ella apartó la mirada, incómoda. Sé que no somos muy amigos ni nada por el estilo, pero he oído que eso puede ayudar a veces y tú has ayudado a mi equipo en el pasado. Estaré encantado de escucharte si tienes problemas con Beacon o si te cuesta aceptar tus sentimientos por Weiss.
¿Y ahora qué? Oh. Blake no se había dado cuenta de su semblante en absoluto, pero había llegado a una conclusión mucho peor. Que estaba sufriendo una crisis de salud mental o que estaba desconsolado por Weiss y que estaba tratando de autodiagnosticarse y tratarse a sí mismo. No. Estoy bien. Esto no es para mí. Bueno, quiero decir, sí lo es, pero no en el sentido de que yo tenga un problema. No podía saber si ella le creía o no, y oh vaya, esa mirada desconocida en realidad había sido de preocupación. Apenas podía creerlo. Esto es parte de mi deseo de comprender mejor a las personas. Estoy tratando de aprender a ayudar a las personas. Como terapeuta. Más como líder de equipo. Cuidando la salud mental de mi equipo y todo eso. Tu equipo parece estar bien. Sí, pero si eso alguna vez cambia, me gustaría estar al tanto de ello. Si cambia, supongo que como nosotros. Blake hizo una mueca y luego lo miró con el ceño fruncido. No puedo creer que nuestro equipo sirva de ejemplo sobre cómo no manejar la cohesión del equipo. Supongo que nos lo merecemos después de lo que pasó. ¿Están bien las cosas entre tú y Weiss? No hay ninguna discusión pendiente, ¿verdad? Fue el turno de Blake de sonreír. No. Estamos bien. Tal vez yo también estaba distorsionando a Weiss en mi cabeza. Escucharla de verdad y no solo hacer suposiciones, me ha demostrado que algunos de sus sentimientos por el colmillo blanco estaban justificados. Y tal vez también nos estaba distorsionando a nosotros. Tuvo malas experiencias en el pasado y transfirió esos malos sentimientos a otros faunos e incluso a mí. No es difícil imaginar que mucho de eso nació de un miedo muy real de que los terroristas la atacaran. Blake se rió entre dientes y negó con la cabeza. Ambos éramos tan malos como el otro. Tal vez debería tomar prestado eso después de que hayas terminado con eso. De nada. Me alegra saber que todo va bien. Blake lo miró con extrañeza. Puedo notarlo. Es un poco extraño, ¿qué es? ¿Mi preocupación por mis amigos? No es eso. Solo, la intensidad de todo. Te ves absolutamente aliviada de que no haya problemas entre nosotros. Físicamente aliviada. Lo cual está bien, supongo, pero nunca me di cuenta de que mi amistad con Weiss fuera tan importante para ti. Ladeó la cabeza y él supo que estaba haciendo un buen uso de su mente tratando de armar el rompecabezas. Si fueras Ruby, entonces lo entendería porque nuestra relación afecta al equipo, o si se tratara de Ren y Nora peleando, entonces tendría sentido para ti. ¿Por qué es tan importante para ti que Weiss y yo nos llevemos bien? ¿Por qué me importa? Me doy cuenta. No te estoy insultando, Jaune. Sinceramente, me conmueve que te preocupes tanto, pero, bueno, es raro. No es raro, cerró los ojos. Vale. Sí, es un poco raro. En el buen sentido. No sé cómo decirlo. Eres dulce con Ruby, como un hermano mayor mezclado con un mejor amigo, y sé que te apresurarías a ayudarla si estuviera molesta. No estoy segura de por qué pareces venir corriendo si yo fuera la molesta. Es un poco chocante darme cuenta de eso de repente. ¿No hizo lo mismo ese tal San? Lo hizo, pero, bueno, Blake apartó la mirada con torpeza. Creo que ambos podemos decir que podría tener otros motivos ocultos para eso. No es que eso desmerezca lo que hizo o lo mucho que ayudó, pero es fácil analizarlo y decir que tenía su propio interés en que yo lo guiara. Esa era una forma de decirlo. Las relaciones eran mucho más egoístas según la psicología de lo que parecían, y al principio parecían malas. Las amistades tenían que ver tanto con el beneficio personal como con algo hermoso y maravilloso. Te beneficiabas de las relaciones a través de estímulos positivos, de poder confiar en alguien en quien confiabas y simplemente de desestresarte. Todo eso lo hacía parecer muy mercenario, pero él suponía que no lo era si realmente lo analizabas. Un buen amigo te levantaba cuando estabas deprimido y tú hacías lo mismo con él. No digo que sea algo malo o que piense que eres rara o que tienes segundas intenciones, dijo Blake. Ni siquiera estoy en contra. Es solo que, no entiendo realmente por qué. O cuándo sucedió. Se rió brevemente. Y me hace sentir un poco mal que aparentemente te preocupes tanto por nosotros, pero que yo nunca te haya dedicado un minuto.
Ahora me siento fatal. Blake no sospechaba, todavía no, pero ella estaba interesada, y eso era bastante peligroso. Podría convertirse en sospecha si ella comenzaba a notar cosas, y de todos los que podrían notarlo, ella y Ren estaban en la parte superior de la lista de personas que no quería que fisgonearan. Eran inteligentes. No solo Youngways, sino inteligentes. Eran del tipo que observaba, analizaba y juntaba las piezas lentamente sin distraerse ni una vez. No te preocupes por eso. Supongo que soy empática. Tal vez sea por haber crecido con tantas hermanas. Tal vez, Blake no se lo creyó. Un exterrorista probablemente sería el tipo de persona que sospecharía. Tengo que irme. Me estoy entrenando con Pirra. Y le he estado dando pistas sobre el baile, pero no creo que esté muy interesada. Ja, ja. Sus palabras, que salieron a borbotones, hicieron que Blake parpadeara y, aunque no lo había planeado de esa manera, terminaron cambiando de tema. En realidad, ¿en serio que? Pirra. ¿La has invitado al baile? No. Alguien me sugirió que ella podría haber estado interesada en mí. No dijo quién, porque cualquiera querría saber por qué un profesor, entre todas las personas, estaba hablando de eso. Así que decidí ser súper obvio y seguir sacándolo a relucir delante de ella para ver si captaba la indirecta o si siquiera me miraba como si quisiera que le pidiera que saliera. ¿Y no lo hizo? Preguntó Blake. Ni una sola vez. Ninguna reacción. Blake se reclinó y ladeó la cabeza. Yo habría pensado, no importa. Bueno, si Pirra no entiende la indirecta, entonces ya sabes a quién podrías invitar al baile y quién probablemente diría que sí, ¿no? ¿Ruby? Blake parpadeó de nuevo y luego se rió. Está bien, sí, podrías preguntarle a Ruby y ella diría que sí, pero irían como amigos. Me refiero a Jan. Jaune la miró fijamente. ¿Qué? Jan probablemente diría que sí si se lo pidieras, explicó Blake, con paciencia y lentitud. Eso era bueno porque le costaba procesarlo. No digo que te ame o que quiera convertirse en la señora Arg ni nada, pero se llevan bien, al menos a ella le gusta estar a tu lado y son bastante similares en muchos aspectos. Similares. Ya lo mencionaste antes. Como los polos opuestos no se atraen muy a menudo. ¿Somos Jan y yo remotamente parecidos? Comparten las mismas aspiraciones profesionales. Ambos son luchadores cuerpo a cuerpo. Ambos son amigables y mayormente extrovertidos. A usted le gusta la guitarra y a ella le encanta bailar. A ambos les gusta bromear. Ambos toman la escuela en serio, pero no tan servilmente como otros lo hacen, pero soy un nerd al que le gustan los cómics. Y Jan juega videojuegos con Ruby todo el tiempo. Y que sean similares no significa que tengan que compartir las mismas aficiones. Lo fundamental, creo, es que ninguna de esas cosas que son únicas entre ustedes sea vista como algo negativo por la otra persona. Puede que a Jan no le gusten los cómics, pero no le va a importar que a ti sí. No cuando a Ruby le gustan. Y si a ti no te gustan las motos, a ella no le va a importar siempre y cuando no intentes impedir que le gusten. Supuso que tenía razón. Probablemente ayudaba a la gente a compartir intereses similares para charlar un poco, pero si eran idénticos, entonces se volvía aburrido. Las pequeñas diferencias eran inevitables, pero si eran problemáticas, entonces te estabas quedando atrás. Un buen ejemplo de eso podría ser que a Blake le gustara leer tranquilo y solo y que Sam fuera un tipo descarado. Eso podría llevar a desacuerdos o discusiones sobre cómo pasar su tiempo libre. Nada importante en el gran esquema de las cosas, pero una espina en una relación. Algo que podría molestar con el tiempo suficiente. Bueno, a menos que lo abordaran y encontraran una manera de evitarlo como adultos maduros. Además, bromeó Blake, los dos tenéis esa idea de que debéis proteger a Ruby, que es a la vez preocupante y divertida. Yo no. Jaune, eres como el hermano mayor que Ruby nunca pidió, y a Jan le encanta. Eres el descanso de ser el hermano mayor que ella necesita. Jan no tiene que preocuparse de que tengas un problema con que su hermana ande con ustedes dos. A muchos chicos les molestaría que la hermana pequeña se una a ti. Una vez más, no estoy diciendo que debas pedirle que se case contigo, pero ir al baile juntos no es un compromiso.
Te presentas, bailas, bebes y pasas el rato. No es diferente a lo que haré con San. Supuso que era cierto. Como hombre, bueno, como hombre que no ha tenido éxito en el amor, siempre le había dado mucha más importancia a cosas como esa, pero tal vez ese era su problema. Tal vez había ido demasiado lejos. En lugar de pedirle que pasara tiempo con Weiss, le había pedido que fuera su novia. Incluso ese tipo con el que iba a salir solo la había invitado al baile, no a una cita ni a una relación oficial. ¿De verdad crees que Jan diría que sí? Yo le daría un 80% de probabilidad, ofreció Blake. Te sorprendería saber cuántas personas no la invitan a salir porque sienten que no tendrían ninguna oportunidad con ella. Piénsalo un poco. Pero si lo haces, no la presiones ni te comportes de forma extraña. Simplemente invítala al baile y deja que pase lo que pase. Blake se puso de pie. Mi consejo. Gratis. Considéralo un agradecimiento por preocuparte tanto por mí, incluso si no tenías por qué hacerlo. Observó a Blake irse y se acomodó de nuevo con un suspiro de alivio. La noticia sobre Jan fue una sorpresa, sin duda, aunque solo fuera equivalente a una posibilidad de ir juntos al baile. ¿Eran él y Jan realmente tan parecidos? Antes habría dicho que no, pero suponía que eran más parecidos que Jan y Reno o Jan y Cardin. Probablemente él era el más parecido a ella de su círculo de amistades, con la posible excepción de Nora, pero incluso Nora realmente solo conectaba con Jan por disfrutar de una buena pelea. Él y Jan bromeaban con Ruby juntos con regularidad. Tal vez debería considerarlo. Le daré a Pirra algunas oportunidades más, pero si no está interesada, supongo que lo intentaré con Jan. ¿Quién sabe? Tal vez salga algo de esto. Y si no, al menos no iré sola al baile. Si no hubiera otra opción, los dos podrían divertirse. Barra estaba en una casa elegante. Rico, grande, bien decorado. Le recordaba al de Weiss que había vislumbrado en su sueño, pero no tan grande y bastante más oscuro en términos de decoración. El piso estaba ricamente alfombrado y las paredes estaban impecables. Había oscuridad detrás de él y una luz al frente, que provenía de debajo del marco de una puerta que daba a una habitación. Como suele suceder en los sueños, la pista era clara. Jaune se acercó a la luz y tomó el picaporte, abriéndolo con un suave crujido. Una niña pequeña de cabello y ojos castaños lo miró desde los bloques de construcción con los que había estado jugando. Otra niña en un sueño. Si estos fueran mis sueños, entonces comenzaría a preocuparme de verdad. No reconoció a la niña. Obviamente, nadie en Beacon se parecía a ellos a pesar de la edad que tenía, pero ni siquiera reconoció el color del cabello y los ojos. Velvet tenía orejas marrones pero de fauno, y esta niña no tenía esas características. Coco, tal vez. Era un poco difícil imaginar a la mujer elegante y segura luciendo así, pero tal vez no siempre había sido así. Hola, dijo Jaune, sin querer que entrara en pánico. Estoy, un poco perdido. ¿Están tus padres por aquí? La niña sacudió la cabeza. Era difícil determinar su edad. Podía tener entre 6 y 10 años, y era pequeña. Absolutamente menuda. Su cabello castaño le caía sobre los hombros hasta la mitad de la espalda. De repente, la niña sonrió y dio una palmada en el suelo frente a ella. Sus ojos castaños brillaron cuando se fijaron en los de él. Como había crecido con hermanas, algunas más jóvenes, captó el significado. ¿Quieres que juegue, Supongo que puedo. Obviamente, este era el soñador y los últimos sueños infantiles que había tenido involucraban temas de terror y algo que salía mal para asustarlos, así que tal vez su presencia allí como una figura de hermano mayor que la apoyara la calmaría. Funcionó para Velvet. ¿Y cómo te llamas? La chica siguió sonriendo pero no respondió. Él lo dejó pasar, asumiendo que ella estaba tomando la regla de no hablar con extraños al pie de la letra y no al pie de la letra. Tampoco se suponía que invitara a extraños a jugar con bloques de construcción, pero esto era un sueño y él no quería ser demasiado duro con ella. Sin embargo, no iba a dar su nombre si ella no lo hacía. De hecho, tal vez esto era lo mejor. No tendría que preocuparse por los secretos de quien se había entrometido sin darse cuenta, y ella no tendría un momento de recuerdo cuando escuchara su nombre como le había pasado a Velvet.
¿Qué estamos construyendo entonces? ¿Tienen algún objetivo en mente? Los bloques con los que estaba trabajando no eran los de bebé con el abecedario escrito en ellos, ni tampoco los complicados que algunos adultos usaban para hacer sets de colección. Eran algo intermedio, con grandes puntos de conexión y colores brillantes. Lo suficientemente grandes para que no se los tragaran fácilmente, pero demasiado grandes para hacer naves espaciales u otras cosas complicadas como hacían algunas personas. Normalmente, se vendían en cajas diseñadas para hacer una cosa específica, como un castillo, un taller de limpieza, una casa o un coche. Incluso había visto algunas para armas Makeshift que podían disparar pequeñas balas de plástico a baja velocidad. Aquí, sin embargo, tenía un cubo de plástico transparente con bloques variados, probablemente de varias cajas agrupadas, y eso significaba que tenían que usar su imaginación. Su nuevo amigo sonrió y sacó un libro para colorear para niños con una esquina rota de forma desagradable. En la portada había un castillo de cuento de hadas. Vaya, no vamos a empezar desde abajo, ¿verdad? Vale, podemos intentarlo. Veo que estás trabajando desde abajo. ¿Cuántas torres vamos a tener? La chica levantó 2 dedos con orgullo y luego se señaló a sí misma. ¿Ambas para ti? ¿No me dan una torre para dormir? Ella inclinó la cabeza hacia un lado, reflexionó y luego levantó un tercer dedo. Eso fue bueno de su parte. Él asumió que la otra torre era para sus padres. Se puso a trabajar en la construcción de algunas de las torres, que eran un poco más difíciles para ella debido a sus tejados inclinados. La chica estaba bien construyendo cimientos cuadrados y haciendo las paredes más altas, incluso si, en realidad, solo estaba haciendo un rectángulo alto en el suelo. Cuando terminó una aguja, la dejó frente a ella y se puso a trabajar en una segunda, haciéndola más corta. Ella quedó debidamente impresionada por su ofrenda, dándole vueltas en sus manos antes de sonreírle adorablemente. Quienquiera que sea, era un niño lindo. Aunque supongo que eso no lo limita en nada. Una persona puede cambiar mucho desde esta edad hasta que ingresa a Viacom. También podría ser una chica de tercer o cuarto año que nunca había conocido. Diablos, podría ser Glinda Godwich por lo que sabía, aunque dudaba mucho que usara lentes de contacto y tinte para el cabello. Terminaron el castillo, que era bastante rudimentario, en lo que pareció una buena media hora, y ni siquiera tuvo que modificar el sueño para hacerlo más realista. La niña estaba feliz con solo tener algo con lo que jugar. O tal vez estaba feliz de tener a alguien con quien jugar. Él tenía más experiencia que la mayoría cuando se trataba de jugar con hermanos menores, y se aseguró de incluir algunos elogios, comentarios y bromas para que ella sonriera todo el tiempo. Esa soy yo. Jaune Ark. Una niñera de ensueño extraordinaria. De hecho, si pudiera aprender a controlar esto, apuesto a que podría hacerme rico ofreciendo sueños personalizados a la gente. Podría dejar que la gente explorara sus sueños y fantasías más salvajes o que interactuaran con los recuerdos de sus seres queridos que han fallecido. Podía imaginarse que la gente pagaría por ello. Pero también podía imaginarse que muchos bichos raros querían que él les ayudara a crear sueños de naturaleza más problemática que involucraran a celebridades y personajes con los que normalmente no tendrían ninguna oportunidad. Además, existía el riesgo de que sus acciones bien intencionadas hicieran que alguien se sintiera más feliz en sus sueños que en la vida real. Eso no iba a ser saludable. La puerta detrás de ellos se abrió con un clic. Jaune se giró, sin saber qué esperaba. Si esto fuera la vida real, diría padres, pero esperaba un monstruo, ya que se suponía que esto sería una pesadilla. En cambio, lo que encontró fue otra niña, casi gemela de la primera, pero con un cabello rosa sorprendentemente brillante y ojos del mismo color. Una hermana. Un color de cabello extraño, pero había visto más extraños. El cabello natural de Ruby, de 2 tonos, era un buen ejemplo. Hola, dijo Jaune con una sonrisa. Estábamos construyendo un castillo. ¿Quieres participar? Los labios de la nueva chica se dibujaron en una sonrisa, o más bien en una mueca. También captó, con el rabillo del ojo, el desesperado movimiento de cabeza de la primera. El pánico crudo en sus ojos.
La recién llegada se abalanzó hacia adelante, con los ojos brillantes y los dientes al descubierto, y él había estado con suficientes niños como para saber a dónde iba esto. Su pie retrocedió, lista para patear el castillo y destruirlo, mientras la primera chica gritaba en silencio. Pero Jaune era más rápido que un niño. Especialmente cuando se trataba de un sueño y él podía influir en él. El pie de la niña voló por el aire sobre la torre del castillo, pero estuvo a punto de chocar con ella, mientras Jaune la levantaba con una mano debajo de cada axila. Hubo un momento de silencio atónito por parte de ambas chicas. La morena que estaba en el suelo lo miró como si hubiera hecho algo imposible. Tenía los ojos tan abiertos que él temía que se le cayeran de las órbitas. Su boca estaba aún más abierta, reflejando una sorpresa absoluta. La pelirroja que tenía en sus manos miró por encima del hombro con total incredulidad, como si no pudiera creer lo que había hecho o que se hubiera levantado del suelo de esa manera. Se detuvo, parpadeó varias veces y luego se agitó y pateó con rabia, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. La morena se lanzó hacia el castillo y lo rodeó con sus brazos de manera protectora, acercándolo más y haciendo pucheros hacia su hermana. No eran las mejores amigas, entonces, o al menos discutían como solían hacerlo los hermanos. Jaune suspiró y mantuvo a la gemela rosa en alto, incluso mientras ella intentaba desesperadamente meter un pie en su estómago, ingle o donde fuera que pudiera alcanzar. «Detente ahora», dijo Jaune. Se sentó y la empujó con fuerza hacia abajo para que quedara sentada entre sus piernas, prácticamente en su regazo. Mantuvo las manos sobre sus hombros. «No deberías destruir algo en lo que tu hermana trabajó tan duro». La morena sintió rápidamente, pero la pelirrosa gruñó y le dio un codazo en el estómago a Jaune. No le habría dolido mucho, incluso si no fuera un sueño, pero en su interior apenas sintió nada y la mantuvo agarrada. Ella se retorció y trató de liberarse, pero sus brazos bien podrían haber sido barras de acero para ella. Finalmente, resopló y se quedó quieta, cansada de todas sus luchas. Inclinó la cabeza hacia atrás y lo miró con tristeza. «Sé amable con tu hermana», le dijo. «Si quieres derribar algo, que sea algo que hayas hecho tú, no ella». La chica estaba claramente en contra de la idea, subiendo y bajando los hombros en un resoplido explosivo. «Ahora, si te portas bien», la pelirroja asintió, pero él vio que la morena negaba con la cabeza, y ella conocía a su hermana mejor que él. Jaune tarareó, atrapado. No podía negarse ahora que ella había prometido comportarse lo mejor posible, pero tampoco quería dejar que le causara ningún dolor a su hermana. La que sueña es obviamente la morena, así que supongo que esta pesadilla fue un caso de acoso por parte de su hermana. Tiene sentido. Tal vez se distanciaron aún más a medida que crecieron. «¿Me prometes que serás bueno?» Los ojos rosados lo miraron brillando. «¿Y no entristecerás a tu hermana rompiendo sus cosas?» Su cabello rosado se movía mientras ella movía la cabeza de un lado a otro. Él no estaba convencido. «Te lo advierto. Me enojaré mucho si actúas así después de haberte dado algo de confianza». Los ojos de Cachorrito regresaron. Jaune la dejó ir. En el momento en que lo hizo, ella ya estaba fuera de sus manos y de su regazo y a mitad de camino a través de la habitación, mostrando los dientes mientras se acercaba a un jarrón de aspecto caro. La morena gritó en silencio, obviamente aterrorizada de lo que sucedería si rompían algo tan caro. No tenía por qué haberse preocupado. Su hermana le dio una palmada en el jarrón y lo empujó hacia abajo, pero Jaune estaba allí, ya había comenzado a moverse en el momento en que ella lo hizo, y bastante más rápido. Él lo atrapó con una mano, notó que los ojos rosados se agrandaban y luego la atrapó con la otra. La levantó y la colocó sobre su hombro para que su rostro cayera sobre su espalda, e ignoró la forma en que sus manos golpeaban furiosamente su columna vertebral. «No», espetó Jaune, dejando el jarrón en su sitio. «Eso es una travesura». La morena se estremeció. «Tú no», dijo él, y ella pareció sorprendida. Esperanzada. ¿Era ella del tipo de niña a la que su hermana siempre le echaba la culpa? O tal vez sus padres eran del tipo que castigaban a los dos niños a la vez. Sus padres nunca harían eso. «Has sido una niña buena», reiteró él, y ella sonrió con cautela, casi nerviosa. Sus manos se posaron de nuevo sobre su pequeño castillo.
Eso es todo. Puedes jugar con eso, después de todo lo que hiciste. Tu hermana, por otro lado, va a estar sentada en el rincón de castigo. Se sentó de nuevo y esta vez dejó a la chica en su regazo. Ella se agitó, dio codazos, patadas y echó la cabeza hacia atrás para intentar golpearle la mandíbula, pero él lo ignoró todo. Ni siquiera necesitó usar su aura. Simplemente unió ambas manos alrededor de su estómago y la dejó agotarse contra él, mientras su hermana más gentil jugaba con su castillo, recogiendo algunas muñecas pequeñas y haciendo como si se despertaran por las paredes. Si eso era todo lo que ella quería de su sueño, entonces eso era lo que él le daría. Él sujetó a su hermana problemática y la encerró en el lugar, distrayéndola jugando con su cabello y leyéndole un libro a la fuerza mientras su adorable hermana jugaba a ser una princesa. El sueño terminó con el sonido de un auto crujiendo sobre la grava afuera de la habitación, y el rostro de la morena girando hacia la ventana mientras la luz entraba. Se escuchó el golpe de una puerta al cerrarse, el giro de una llave en la cerradura y luego una voz de mujer. Trivia, estoy en casa. El sueño se desvaneció. Jaune se sentía nervioso. Por un montón de razones, y por una vez no estaban relacionadas con su semblanza o la falta de aura. Había salido del sueño de la noche anterior sintiéndose bastante bien, pero no hacía falta mucha aura para evitar que un niño pequeño causara problemas. No, sus nervios se debían a un conjunto de razones completamente diferentes, y la mayoría de ellas estaban relacionadas con las mariposas que se retorcían en su estómago en ese momento. Se alegró de haberse separado de su equipo por esto. Siempre lo había hecho en público antes, delante de todos, pero había aprendido su error allí. Hola Yang. Hola Weiss. Jaune se acercó al dúo y les hizo un gesto con la mano. Estaban trabajando en los preparativos para el baile. Personalmente, él pensaba que era ridículo que a los de primer año se les diera esto, pero conociendo a Weiss, probablemente se ofreció como voluntaria. Me preguntaba si podría hablar contigo, Yang. En privado. Weiss no levantó la vista, pero hizo un gesto con la mano. Llévensela, por favor, antes de que intente imponer más ideas ridículas en este evento. ¿Ridículo? Weiss, querías una orquesta de cuerdas. Eso es ridículo. Es un baile. Necesitan música para bailar. Eso no es lo ridículo. Gruñó Yang. Necesitamos música moderna. Estás convirtiendo un baile escolar en un asilo de ancianos. Si esto continúa, tendré que entrar con un equipo de música en la mano para mantener el ambiente. La música clásica no es solo para los mayores. En su mayor parte lo es, susurró Jaune. Nadie te lo pidió. Ve a buscar a Yang y deja de distraerme. Estaré en deuda contigo si logras perderla en algún punto del camino. Yang puso los ojos en blanco y se apartó de la mesa, indicándole que se acercara y saliera al pasillo. Sonrió a pesar del desacuerdo y él esperaba que mantuviera esa sonrisa y se defendiera de las ideas bien intencionadas pero extrañas de Weiss sobre un baile escolar. En realidad no vamos a tener una orquesta, ¿verdad? No, dijo Yang. A menos que sea sobre mi cadáver. De todos modos, ¿qué pasa? Buena pregunta. No sabía cómo responderla. O mejor dicho, no sabía cómo encontrar las palabras adecuadas o lo que debía decir. Con Weiss había parecido tan obvio, pero también había cometido un error tras otro con ella. Tal vez fuera mejor tomar lo que solía hacer e invertirlo. Dar un giro de 180 grados y hacer lo contrario. ¿Alguien te ha invitado ya al baile? Los ojos de Yang se abrieron brevemente. Luego se entrecerraron y se cerraron mientras se balanceaba sobre sus talones con las manos detrás de ella. Todavía no, dijo, sin bromear, pero sonando muy directa en su respuesta. Había cierta cualidad forzada en su postura, como si se mantuviera completamente quieta. ¿Por qué? Ella sabía por qué. Yang no era tonto ni sutil. Casi quería preguntarle por qué se molestaba en decirlo así, pero pensó que podía entenderlo después de ver sus sueños. Yang no quería ser la primera en dar el primer paso porque tenía miedo de que la dejaran plantada o de parecer demasiado insistente y quedarse atrás. Su pesadilla había involucrado a sus compañeros de equipo, olvidándola cuando se suponía que iban a salir por la noche, y luego nuevamente a su tío olvidándola. En ambos casos, ella había sido una ocurrencia de último momento.
Algo que no era así en la vida real, obviamente, pero los miedos y las dudas de una persona no siempre tenían su raíz en la realidad. Estaban distorsionados, tal como decían las teorías. La gente catastrofizaba y empeoraba las cosas en su propia cabeza, analizando todas las formas en que una interacción podría salir mal hasta que destrozaban por completo su propia confianza y se daban por vencidos antes de intentarlo siquiera. Él también lo hacía a veces, e incluso la gente más sana podía sentir dudas cuando se trataba de nuevas experiencias. Siempre era más seguro hacerse el tonto y dejar que la otra persona saliera y lo dijera, porque entonces podrías seguirle la corriente sin tener que preocuparte por hacer el ridículo. Si Yang se burlaba de él por haberla invitado a salir, y contra todo pronóstico no lo hacía, entonces ella se sentiría estúpida. La avergonzaría y se le quedaría en la cabeza todo el día, y se retorcería por dentro y por fuera por el puro valor de la vergüenza. Era un poco como que él no había tenido las agallas de preguntarle a Pirra si estaba interesada en él, y en su lugar la había bombardeado con insinuaciones tras insinuaciones. Incluso esa mañana. Le había dicho a todo su equipo que si no lo invitaban al baile antes del mediodía, saldría a buscar a alguien a quien invitar. Había sido una pista final, una oportunidad final, y Pira sonrió y le dijo que creía en él, igual que siempre que había invitado a Weiss a salir en el pasado. Eso era prueba suficiente para él de que no estaba interesada. O al menos prueba suficiente de que no iba a invitarlo si lo estaba, y eso era prácticamente lo mismo. Con una respiración profunda, Jaune se arriesgó para que Yang no tuviera que hacerlo. ¿Irás al baile conmigo? A Yang no le sorprendió la pregunta. ¿Me estás pidiendo una cita o que sea tu novia? Para una cita, supo que era la respuesta correcta cuando la tensión desapareció de ella. Me gusta pensar que nos llevamos bien, pero creo que eso sería ir un poco rápido, aunque Ruby probablemente estaría totalmente de acuerdo en este momento. Se rió Yang, sonriendo. Hablar de Ruby siempre era una manera fácil de romper el hielo con ella. Ella lo haría, ¿no? Sí, está bien. Iré contigo. Sin embargo, me quedaré vigilando la entrada principal durante la primera media hora, así que no podré ir contigo. A menos que quieras venir temprano y caminar hasta allí juntas. Lo había logrado. Tenía una cita para el baile. Jaune sintió que la euforía lo invadía, pero hizo todo lo posible por no reaccionar exageradamente. Una sonrisa estaba bien, incluso era buena para demostrar que estaba feliz, pero tenía la sensación de que cantar y bailar la desanimaría mucho. Y la avergonzaría. Me encantaría acompañarte si quieres. Estoy seguro de que Ruby puede hacerme compañía mientras trabajas. ¿Vas a bailar con ella? Podría ser, dijo. ¿Está bien? Sí, por supuesto, pero solo si aceptas bailar con ella cuando yo también esté libre. Le hice prometer que haría al menos un baile y me niego categóricamente a permitir que eso suceda cuando no esté allí para mirar y tomar fotos. Pobre Ruby. Jaune tuvo que reírse. Nisita me está prostituyendo con su hermana. Eso está bien. Soy una chica emprendedora, dijo Yang, riéndose. Tal vez Black tenía razón en que no eran tan diferentes. Esa broma probablemente no habría tenido éxito con cualquier otra persona. No sabía si eso era suficiente para el romance y tenía la sensación de que insistir en eso sería una mala idea de todos modos. Sin embargo, era suficiente para estar seguro de que se divertirían. Me alegro de que me lo hayas preguntado, dijo ella. Nadie más lo ha hecho. Se sienten intimidados por lo bien que te ves. Sí, bueno, no deberían tenerlo. Es un desastre si los cazadores me tienen miedo pero no los Grimm. Si es que lo tienen. Yang miró hacia otro lado y se apartó un poco el pelo de delante de la cara. Soy sexy, pero no tanto. Y se estaba volviendo un poco duro saber que tanto Weiss como Black tenían citas antes que yo. Si Ruby hubiera tenido una antes que yo, entonces me habría encerrado en el baño a llorar. No creo que hubieras hecho eso. Bueno, no lloraría, admitió Yang, guiñándole un ojo. Pero me habría enfadado más de lo que jamás hayas visto. Habría sido un Yang pasivo-agresivo al máximo durante los siguientes días. Eso suena más acertado, pero seguro que alguien te lo habría preguntado. No lo sé, dijo Yang. Ha habido muchas oportunidades.
¿Por qué no le preguntaste a alguien entonces? Ah. Bueno. Ya sabes, Yang se rió, pero fue una risa incómoda, forzada. Supongo que soy una persona anticuada que piensa que es mejor que le pregunten a que le pregunten. Él no lo creía, pero había visto una versión mucho menos segura de sí misma de Yang en su propia mente y podía adivinar por qué no había querido dar ese salto. Oye, por cierto, dijo. ¿Te das cuenta de que tienes un acosador? Parpadeó y luego suspiró. Nora. Yang sonrió. Sería del tipo que te miraría mientras invitas a alguien a salir como un padre orgulloso, ¿no? Pero no. No, a menos que Nora se haya teñido el pelo de negro puro y se lo haya peinado en coletas. Hay una chica al final del pasillo observándote como un halcón. No mires. Sus manos atraparon sus mejillas y le impidieron darse la vuelta. Yang mantuvo su rostro en el de ella. La asustarás. Baja, más baja que Ruby, con el pelo negro, los ojos verdes. Ahí va. Me vio mirándola y se escabulló. Yang lo soltó. ¿Nadie que reconozcas? ¿Cabello negro y coletas? No. Y ni siquiera en ninguno de los sueños que había tenido durante los últimos días. El cabello negro era bastante característico, incluso en un niño, y se sentía seguro al decir que la única persona que había visto así era Blake. No. Debe ser un transferido. Tal vez le gustó lo que vio y quiso invitarte a bailar, dijo Yang. De la nada. Sin siquiera conocerme. Han sucedido cosas más extrañas. Pero es una lástima para ella, Yang le guiñó un ojo. Ahora estás atrapado conmigo. Nos vemos en nuestro dormitorio a las 6 y no llegues tarde. La forma en que lo dijo fue una broma, pero él había estado en su sueño y le había hecho una promesa de llegar temprano o morir. No habría nada intermedio. No dejaría a Yang apoyada contra una pared temiendo si aparecería o no. No podía, y no quería, hacerla pasar por eso. Estaré allí. Puedes contar con eso. Basé el sueño en otro material que no era el programa. No he leído el libro ni el cómic ni nada por el estilo, pero obtuve las notas breves de la wiki y otros artículos. Una parte muy impactante de eso, para el soñador, es que en realidad podía ver y percibir al gemelo con el cabello rosa.